En ese momento en el que el Señor comenzó a hablar a mi vida de que tenía que buscar a mi papá, comenzó una pelea interna en mí, porque decía, ¿para qué voy a buscarlo? ¿Para qué voy a buscar a quien no me llama? ¿Para qué voy a buscar a quien no se recuerda de mi cumpleaños? ¿Para qué voy a buscar a quien no sabe si estoy bien, si necesito algo? ¿Para qué voy a buscar a quien me ha demostrado durante tantos años que no le importo? Entonces, todo esto me chocaba, decía que no había razón, no había motivo. Cuando uno habla de perdonar, uno entiende que para perdonar, la persona tiene que buscarte a ti. Que el que hizo el daño, que el que falló, que el que abusó, que el que te traicionó, debe tener como una conciencia de que hizo algo mal, buscarte y pedirte perdón, y entonces tú ofrecer ese perdón. Mas en este caso nada de esto estaba sucediendo así. Y cuando Dios nos manda a perdonar, no pone la condicionante de si solamente perdona si tu hermano te pide perdón. La Biblia nos manda a perdonar. La Biblia nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. El Señor durante muchos años en mi vida ha tratado con una pequeña historia de la Biblia que a mí me encanta personalmente porque es algo como mío, algo con lo que el Señor me quebranta, que es cuando Jesús le dice a Pedro, luego de Pedro haberlo negado 3 veces, cuando ellos se reencuentran nueva vez, que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y esa pregunta el Señor me la hace a mí siempre cuando estoy en un proceso difícil de mi vida, cuando estoy en un proceso de elegir hacer lo correcto o de elegir obedecerle aunque no quiero, o cuando el Señor me manda a confiar en Él en un momento, en una situación de que en verdad no concibo o entiendo de que no es así, o siento dudas o siento inseguridad. El Señor me pregunta, Idaía, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Y esa es la clave, la respuesta a esa pregunta, el amor que nosotros tenemos hacia Él. Porque es ese amor, es esa devoción la que nos va a llevar a confiar en el Señor, aunque duela o aunque no entendamos. Realmente al que se le perdona más, es más agradecido del Señor. Y después de todas las cosas que yo pasé en la vida, después de vivir con tanta amargura, después de perder la relación con mi mamá, con mi hermana, con mi familia, después de todas las cosas que el Señor había hecho en mi vida, de transformar mi corazón, de transformar mis heridas, de volverme a mi familia, de darme amigos, de darme una iglesia, de darme un ministerio, de usarme a mí, una vil pecadora. ¿Cómo no obedecer al Señor? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no ser agradecida? Y entonces, por obediencia a Él, por amor a Él, tomé la decisión de visitar a mi papá. Ahora, uno con tantas cosas podría pensar que aquella visita, uno pretendería obtener una recepción, una bienvenida, una alegría, algo afable de parte de él. Pues resulta que él no estaba ahí. Y quiero decirte que no fue que llegamos de sorpresa sin avisar. Ya eso estaba previamente anunciado e informado de que íbamos a ir, mas él no estaba. Duramos un muy buen rato esperando que él llegara
de lo que estaba haciendo, que yo entendía que era más importante aquello que él volver a ver a sus hijas. Así que imagínense que yo de por sí no tenía el mayor ánimo de ir y visitar a mi papá. Estaba ahí prácticamente por obediencia al Señor. Y al recibir esto, pues entonces salí enojada, salí encolerizada de aquel lugar y comencé a discutir con Dios. Comencé a decirle al Señor, ¿tú ves? Es que no le importa, es que no le interesa vernos, compartir con nosotros. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué vamos a visitarlo si realmente a él no le interesa, no le importa? Entonces el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa paciencia y misericordia, vuelve y sigue tratando conmigo. Tienes que ir, hija mía, ve y vuelve, busca a tu papá, busca a tu papá. Así que en obediencia al Señor otra vez volví. Cada vez más las visitas eran más a menudo. La verdad que las visitas eran incómodas en un inicio. Habían de esos silencios incómodos porque después de tanto tiempo sin compartir, sin tener una relación estrecha, cercana con nuestro papá, pues la verdad no sabíamos qué hablar, no sabíamos qué decir, no sabíamos qué compartir y se volvía un tanto incómodo aquellos encuentros. Mas dentro de la sabiduría del Señor pudimos encontrar en una de esas tantas visitas, mi hermana y yo, algo que nos identificaba a los tres. Algo que me gustaba a mí, que le gustaba a mi hermana y que le gustaba a mi papá, que eran las películas. Y realidad era muy fácil y era pues mucho mejor, porque en las películas uno no tiene que hablar, no tiene que entablar una larga conversación, simplemente es ir y ver la película. Pero estábamos ahí pues felices los tres porque ya habíamos encontrado algo que hacer juntos. Así que con el tiempo, pero cuando te digo tiempo no te hablo de que esto pasó en un mes, de que esto pasó 2 meses, de que pasó 5 o 6 meses. Con el transcurrir de los años, en este proceso de restablecer esta relación, pues llegó un tiempo, ya llegó un periodo en el que nuestro papá nos esperaba a nosotros con entusiasmo. Ya él tenía las películas seleccionadas, a veces eran películas viejísimas, pero bueno, ya había en él un interés, ya veíamos en él pues ese deseo, pues ese ánimo de que sus hijas fuéramos, de que ya se preocupaba por si habíamos cenado, por si habíamos comido, de guardarnos algo de comer. Y pues la relación se fue restableciendo, se fue reestructurando. Ya estábamos muchísimo más cercanos con él. Después de eso, nuestro padre comenzó a enfermar. Mi padre amaba la comida. Era de las personas que podía comerse un pollo horneado él solo. Y le encantaba comer y que sus hijas comieran. Este amor a la comida, a las carnes, a comer mucho, hizo que enfermara y desarrolló unas úlceras en el estómago que provocaban que vomitara sangre por la boca y que también la defecara. En la primera crisis que hizo de esta índole, la verdad estaba en intensivos y mi hermana y yo estábamos desesperadas buscando sangre, y puedo decir que ese día me di cuenta a plenitud que amaba a mi papá, porque en ese momento, cuando la muerte tocó la puerta de nuestras vidas y nos dimos cuenta que tal vez no iba a haber un mañana,
para buscar a papá, que tal vez no iba a haber un mañana para llamar a papá, que tal vez no iba a haber un mañana para ver una película con papá, para sentarse con papá, para escuchar una y otra vez los mismos chistes. Ya no iba a haber un mañana. Entonces ahí realmente lloramos con desconsuelo, lloramos con ese amor, con ese dolor de que nuestro papá estaba a punto de morir. Y realmente en ese momento uno se da cuenta que sin importar qué, sin importar lo que haga papá, sin importar qué haya hecho él, cuáles sean sus defectos, cuáles incluso hayan sido sus delitos, papá es papá. Así que ese día, en ese momento en intensivos, volví a aquel tiempo cuando tenía 6 años en mi mente y le pedía al Señor que no permitiera que mi padre se muriera sin aceptar al Señor de nuevo en su vida, sin reconciliarse con Él.